Lo que hay. Y bien, seguimos aquí con Marcelo Romero. Y bien, Marcelo, ¿tenés siempre algún tema interesante para que la comunidad también escuche y le preste atención, que tiene que ver con la cuestión que vos conocés mucho, que es lo judicial, ¿no? Sí, hoy tenía Estoy, pensado hablar de sí, emoción violenta, ujú, a pedido de ya, Virgi, ajá, pero sí, he decidido cambiar. Justamente sí, bien tempranito, colegas tuyos de la televisión ujú. se comunicaron conmigo para hablar de los hermanos Macana, estos dos Acá en la jovencitos plaza, platenses sí, que sí, por más de 34, 35 veces, no tengo bien el número, sí, fueron detenidos sí, una y otra vez y bueno, obviamente por su condición de menores recuperan rápidamente su libertad y vuelven a las ujú, andadas, ¿no? sí, sí, pero No hablar de eso, estos chicos porque no conozco en profundidad el tema, más allá de la información periodística, pero sí hablar del delito juvenil, del delito minoril. ujú, ajá, Primero una sí, aclaración. sí, Cuando nos dicen que el delito baja, mm, no es verdad, es falso. Independientemente de las estadísticas, que no tienen por qué ser falsas, pero se manipula el lenguaje, se manipulan las cifras, porque hay muchísima gente que no denuncia. Cuando hay un robo sí, que no claro, tenemos al autor, la gente no va a la comisaría. A veces en la comisaría mismo le dicen, no, señora, con el seguro arréglese, no es necesario la denuncia, mm, se desalienta la denuncia. O personas que directamente no confían en el sistema penal, entonces no hacen la denuncia. claro. Esos son delitos que se cometieron y que no están en No las están, no estadísticas. están en estadística, claro. Las estadísticas es Ajá, una ciencia, por supuesto, la estadística es una ciencia, es seria, se estudia, hay profesionales, pero sabemos muy bien, por ejemplo, pasa en la política, lo que son las estadísticas, las encuestas, que por lo general nunca coinciden con la realidad. exacto, Así sí, que, ¿por qué van a coincidir en materia penal? claro. Me quedé pensando una vez, Marcelo, cuando vos comentaste eh, que uno se preocupa realmente cuando vos ponías como ejemplo que, por ejemplo, una autoridad policial no le dice a la máxima autoridad policial, no, sin Sin novedades. novedad. Y eso es El terrible, generalato, es los terrible. generales le dicen al ministro, primero actuar jefe, No, sin novedad, y el jefe le dice al ministro, sin novedad, señor ministro. es increíble eso, porque No tiene novedades, no tiene novedades. Y lo escuché, pero a 3 metros de distancia, cuando entró un general y le dijo al ministro, no tiene novedades, señor ministro. Yo lo miré como, no y- sé dónde trabajará en Narnia, en Disneyland. porque ¿cuál No es sé, lo que esconde eso? Es que justamente es el temor a hacer a perder su cargo, a ser removido. pero es no hacerse cargo justamente. Claro, obviamente. Pero cuando nos dicen los ministros de seguridad, todos, Mm, todos, sin excepción, bajó el homicidio. Es mm, falso. ¿Cómo hacen para bajar el homicidio? ¿Mienten con los números? No necesariamente, manipulan el lenguaje. Ponen un casillerito ah, que dice averiguación causales de muerte. ¿Un ah, homicidio es averiguación causal de muerte? Sí, pero claro, también es averiguación causal de muerte la abuelita que se quedó dormida para también, siempre en su lecho a los 90 años ah, y murió por causas claro, naturales. que murió en la casa, Murió en la murió en la casa casa. y como el No sé, médico de cabecera no está, mm, ninguno firma el certificado de función, hay que hacer una autopsia, hay una actuación judicial y averigua. se va a caratular averiguación causales de muerte. Ah, Entonces, después el ministro dice, bajó el homicidio. Mentira, el homicidio no baja ningún delito. Desde que yo mm, entré a tribunales, mm, 1986, mm, el delito aumentó con prisa y sin pausa. Y no solamente aumentó la cantidad de delitos, sino que se incrementó la mm, violencia en las distintas formas de comisión criminal. Aumentó la participación de menores de edad, imputables e inimputables. mm, No todos los menores son inimputables. ah, De 16 a 18 años son menores imputables, pero tienen un sistema especial, el régimen penal juvenil. claro, que institutos de menores, ¿no? Claro, y fiscales y jueces de menores. Fiscal y juez, Y menor de 16 años, o sea, mm, 15 años, 11 meses y 29 días, el joven o la jovencita es inimputable. Un día después va a ser imputable. Por eso es que el tema de la edad mm, es relativo. El Código Penal argentino data de 1921, del siglo XX, ¿no? sí, 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 No del 2021, 1921. 1921. Ujú, O sea, más de 100 años. ¿Cambió el planeta en esos más de 100 años? Yo creo que sí, no hay que ser un experto. ¿Por qué no podemos tener un sistema mixto, independientemente de la edad? Que puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar a 14, como la mayoría de los países, a 15, sí, mantener en 16, pero que haya un trabajo pericial, psiquiátrico, psicológico, por especialistas forenses en pediatría, donde se establezca que el joven o la jovencita comprendió o no comprendió la criminalidad del acto, distinguió o no distinguió entre el bien y el mal, entre lo permitido y lo prohibido, etcétera. Porque, si no te pongo el mismo ejemplo, 15 años,
11 meses y 30 días comete un delito, es inimputable. Si lo comete al día siguiente, es imputable. Claro. Es O muy sea, sigue siendo arbitrario. Claro. ¿Por qué no utilizamos un sistema un poquito más completo? Tiene que haber una base elemental, Estudiar el fáctica. hecho, mínimamente. Claro, ¿No? Mínimo. claro. Al hecho en particular. Bueno, ¿qué pasa con los menores en la República Sí. Argentina? La discusión se elude permanentemente. Permanentemente. Es más, lo dijimos en otra columna, somos un país panfletario, Dani. No. Es decir, en lugar de discutir argumentos y contraargumentos, llegar o no llegar a los acuerdos, porque a veces las discusiones no se llega a un acuerdo, Claro. pero puede haber puntos de acuerdo. Apelamos al panfleto, apelamos al hashtag con el Sí. numeral. Exacto, sí. En este tema hay un hashtag, ningún pibe nace chorro, y se acaba la discusión. Como si eso fuese, eso no es una frase vacía, Ningún sin pibe. contenido. Gracias que nacemos, o sea, nadie nace chorro, nadie nace homicida, nadie nace bueno, Claro. gracias que nacemos. De millones de espermatozoides, uno solo llega a destino. Claro. O sea, es un milagro nacer. O sea que obviamente Sí. que ninguno nace Nadie. ladrón, Nadie. obviamente que no, ni asesino, Mm. salvo, bueno, algún problema ya en la estructura psiquiátrica que tal vez después lo torne inimputable, Ujú. ¿no? Una persona con ferocidad psiquiátrica. Ahora, eso no alcanza para terminar una discusión, ni siquiera para empezarla. Y tampoco es una cuestión de leyes exclusivamente, porque si no apelamos una y otra vez al pensamiento mágico. Si todos los problemas de la humanidad se solucionasen con leyes, y no te quiero decir a vos que sos un profesional de la palabra, pero las leyes son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones, frases verbales, Ujú. sería un mundo mágico. Sí, Es decir, claro. abracadabra. Sería fácil. Claro, sería abracadabra en forma de ley. Ya está. Obviamente que la ley es una herramienta fundamental, Sí. es una herramienta necesaria. Hay que modificarla, hay que derogarla, hay que crear nuevas de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora, imagínate, permitime este ejemplo, A ver. que discutamos sobre la radiodifusión argentina. Hay que modificar o mejorar la radiodifusión argentina. Entonces vos me decís, sí, Marcelo, tenés razón, hay que comprar nuevos micrófonos. Yo te digo, bueno, sí. Y hay que comprar nuevas consolas. Está bien. Y nuevas antenas. Y terminemos ahí. No, y yo creo que mejores periodistas y mejores ¿Y los locutores. contenidos? Claro. Claro, ¿quién O habla de sea, los son contenidos? herramientas. El micrófono es la herramienta de ustedes, Sí, es la gran herramienta, la Ujú. consola, todo el sistema técnico. No quiero extenderme en temas que no conozco, pero toda la tecnología que tenemos acá y en Claro. todas las radios es una herramienta fundamental. Pero es el bisturí del cirujano. Sí. Sin cirujano no tenemos cirugía, Ujú. por más bisturí que tengamos. Bueno, Claro. sin ley no podemos trabajar. Ahora, Ujú. cuando se creó el sistema penal juvenil, todos teníamos grandes esperanzas. Ujú. Pero Ujú. claro, los institutos de menores son los mismos que en la década del 70, del 60 y del 50. El personal es exactamente el mismo. No sabemos qué hacer con los jóvenes delincuentes. Ujú. Entonces no sirve una ley por más moderna que sea, Claro. por más progre que sea, por más adaptada a los postulados constitucionales. Claro. Y Se s- necesita un sistema. Claro. ¿Y sabías, Marcelo? Esto me hago cargo yo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabés que hay internas también con el tema del sistema penal juvenil? Porque viste que están, por ejemplo, los convenios o las leyes que dicen, bueno, estás en un sistema penal juvenil, estás detenido en un Sí, instituto claro. de menores. Y también tenés derecho a la educación tiene que continuar, y ahí van los docentes de la Dirección General de Cultura y Educación, como es otro ministerio, también tienen esas internas, el docente con el personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia, o cuando van a las cárceles, los docentes de la Dirección General de Cultura y Educación con los del servicio penitenciario. Entonces, Bueno, todo eso que estás planteando, todos esos conflictos, hablando que hoy Sí. usamos la palabra conflicto, hay que pensarlo antes. Cuando se hace la ley, no es simplemente decir quedo bien con la progresía penal argentina y establezco un código moderno, adaptado a la nueva realidad constitucional, a la nueva realidad convencional, o sea, previo a la Constitución, ¿no? sí, Sino, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento de los jóvenes? Claro. ¿Cómo va a ser la educación? Claro. ¿Cómo va a ser el tema de los oficios? ¿Quién los van a cuidar? ¿Va a ser personal penitenciario especializado? ¿Va a seguir siendo el personal de minoridad que no tiene ningún tipo de armamento o de elementos de defensa? ni capacitación. Claro, ni trato. cobran riesgo de vida, no lo van a cobrar. Va a haber una cárcel del menor, no va a llamarse cárcel, se llamará de otra forma, pero tiene que tener una mínima seguridad. No podemos poner un instituto de menores en un barrio donde el menor, que a lo mejor es feroz, que cometió delitos gravísimos, y se escapa y hace un desastre. Ahora, si todo esto lo vamos a tamizar con la corrección política,
con las encuestas de opinión, con los sondeos de imagen y con los estudios de redes sociales, a ver cómo reacciona el electorado, y ahí sí nunca va a pasar nada. Entonces ahora, en época de campaña, todos son promesas. Bueno, yo también estoy en política, me imagino que no puedo tirarme un tiro en el pie. Ahora, Pero queda bien, ¿viste? Para determinadas personas claro, queda bien el pero discurso si correcto. vamos a prometer el tema de la imputabilidad y discutirla, porque hay que discutir, yo no digo que hay que bajarla o subirla, hay que discutirla y escuchar a todos los especialistas que tenemos, que son un montón y muy buenos. Ahora, vamos a suponer, vamos a hacer, ¿se puede hipotetizar? Por favor. Sí. Vamos a suponer que Sí. modificamos la ley, la edad de imputabilidad. La bajamos, 14 años. Vamos a poner un tope. Ujú. Y sigue todo igual. Es lo mismo. Porque vamos a tener homicidio de chicos o chicas de 13. Y vamos a estar en el mismo problema. Ahora, si no sabemos qué hacer con los nenes y las niñas de 14, 15, 16, 17, 18 años, y simplemente tenemos la ley y la presentamos como bombos y platillos, el problema sigue. Como sigue también en la justicia de mayores con las cárceles. Si las cárceles siguen en el estado que se encuentran, no se construyen nuevas, no se mejoran las existentes, no hay trabajo obligatorio para los detenidos, no hay la posibilidad de estudiar para todos o de aprender oficios o de enseñar oficios o de hacer algo productivo, el problema sigue. Porque tiene que ser un sistema, no son solamente las leyes. Claro. Es más, hay muchas leyes que hay que derogarlas, no hay que crear tantas leyes, porque encima no se cumplen, Claro. algunas se contradicen entre sí. Claro, En claro. fin, el tema minoril es un tema Mira. complejo, Ujú, donde no está ausente la ideología. ujú. A mí no me asusta la ideología, para nada, al contrario. Todas las tenemos. todas la ¿no? tenemos. Ahora, la ideología no puede direccionar el debate, porque el agua sigue siendo agua, para la izquierda, la derecha, arriba y abajo. El fuego sigue siendo fuego. El aire sigue siendo aire, los elementos no van a variar de acuerdo a la ideología que tiene cada uno. Bueno, las problemáticas, porque si no terminamos echándole culpas y fracasos a entidades etéreas. Entonces le echo la culpa al capitalismo, le echo la culpa al Fondo Monetario, le echo la culpa al imperialismo. Esos son argumentos vacíos, no son argumentos para empezar a hablar, son discursos vacíos. Son discursos vacíos de argumentos. Ahí sería, Ahí está, discurso esa es la vacío. frase adecuada, ¿no? No tienen un argumento, es decir, la culpa es del capitalismo. Bueno, Macanudo, pero somos un país capitalista, no somos un país comunista, así que trabajemos con lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto Como que el Estado no se redime nunca. nunca, Sí, y porque estamos fallan todas siempre. las instancias, ¿no? Yo ahora Falla. que estoy en política, A ver. hay una obsesión, pero es una obsesión, con las redes sociales, con el internet, con el Twitter, con el Instagram, con las nuevas que hay ahora. Sí. Ya son tantas que he perdido. Sí. Que allá no es más Twitter, ahora es X. Ahora es X, sí, pero hay unas nuevas Sí, que son de Instagram. sí. Hay un Truths, no sé cómo se llama. sí. Eso no es la realidad. O sea, es una realidad virtual. Yo no puedo proponer una discusión a ver cómo replica en Twitter. Claro. A las apuradas. Es a las Claro. apuradas. Ahora, proponer la discusión significa también encontrar obstáculos. Claro, por supuesto. Que Y encontrar a lo que no se quieren contraargumentos. exponer muchos. Claro, y vamos a discutir. A ver, ¿qué propones vos? Que todo sea igual. Que todo sea igual es imposible. Hay que discutirlo. Y hay que hacer algo. Ahora, después, los que tienen funciones ejecutivas tienen que decidir. Y decidir significa a veces tener a medio país en contra. Claro. O a media comunidad jurídico-penal en contra. Y bueno, pero si uno está convencido, si escuchó a sus técnicos, si escuchó a sus especialistas, si escuchó las voces de los que están en contra y después decide, eso es correcto. Claro, vos decías, hay que discutir y uno no tiene que tener miedo al debate y a No. la discusión. No. El tema es que uno se decepciona un poco cuando escucha que varias veces ya lo hemos escuchado que muchos dicen, no puedo decir todo lo que pienso porque me juega en contra. Y eso ahí me parece que está lo grave, ¿no? Que muchos No, eso es gravísimo. y si uno es gravísimo. yo te elijo a vos para que vos nos representes, yo digo, bueno, tomá las decisiones que tengas que tomar, porque nosotros te elegimos para eso y nos dijiste que ibas a hacer esto. Claro, y después, si tu postura, por ejemplo, en un ambiente legislativo, que es obviamente que no es de uno solo, Claro. es un cuerpo, no se impone por mayoría, por minoría o por lo que sea, bueno, pero por lo menos defendiste tu idea, tu postura, con fundamentos, con argumentos. Claro. Así es el juego democrático en todo el mundo. Nosotros queremos, a veces, el consenso no significa estar de acuerdo. El consenso es encontrar
puntos de acuerdo. Puntos de acuerdo. Porque si no sería pensamiento único. Claro. ¿no? O sea, y el pensamiento Cosa- único no es democrático. Estamos ajenos a eso. Estamos Claro. lejos de Estamos eso. en la vereda de enfrente. O sea, el pensamiento único no tiene nada que ver con la república y la democracia. El consenso significa encontrar puntos de acuerdo para el bien común. Claro. Y a veces esos puntos de acuerdo no llegan. Entonces, bueno, están las mayorías. Mm. Es decir, yo no estoy de acuerdo, pero acepto el voto de la mayoría. Y me someto y voto después por la promulgación de la norma. Pero esto que estoy diciendo yo se estudiaba en instrucción cívica cuando yo iba a la escuela primaria. O sea, puede haber un momento donde, bueno, no estoy de acuerdo, pero lo votó la mayoría. Y la apoyo. Y la promulgo. Y después, si no se cumple, voy a ser el primero en denunciarlo. Ese es el sistema. Ahora, si uno dice, no, yo estoy en contra, no, yo no, o cuando el ciudadano dice, yo no la voté. Ujú. No, está bien, no la votaste, perfecto, pero ahora es tu presidente, tu gobernador o tu intendente. O sea, no la votaste vos, eso no te exime de decir, no, yo no la voté. No, es más, y los que la votamos o lo votamos, también tenemos la obligación de criticar si, estando afuera, ¿no? Sí. Si no están cumpliendo, no solamente con lo que habían prometido, sino con los objetivos de su campaña. Totalmente. O sea, Es que, Marcelo, yo veo que hoy en día las investiduras están tan denigradas. denigradas. Sí. Yo Hay digo, responsabilidades propias, ¿eh? Sí. Hay responsabilidades propias. Yo integré la justicia Sí. hasta hace 5 minutos, el Poder Judicial, mm, y bueno, muchas de las críticas son prohijadas por nosotros mismos, ¿no? Tan justificadas. No hay que generalizar. En eso sí soy terminante, ¿no? De ninguna manera se puede criticar a una institución por 1, 2, 3 o 1000 casos que son despreciables, porque la inmensa mayoría es gente honesta. sí. Y me imagino que en la política pasa exactamente lo mismo. Yo estoy con Sí. un grupo de gente trabajando ahora, que es gente que tiene ganas de trabajar. Mm. Y están trabajando ad honorem de hace un montón de tiempo, y bueno, y a veces no tiene ninguna expectativa de llegar a ningún cargo, sino de apoyar a los que estamos postulándonos para ser elegidos. Claro. O sea que ese es cómo funciona un país. Claro. Ahora, le escapamos, Dani, a la discusión. Sí. Le escapamos a la discusión. Sí. Y discusión no es gritar, discusión no es a ver quién dice la frase más bonita. Eso puede ser en la campaña, dentro del folclore, lo que es la campaña política que existe, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo. Pero llega un momento donde tenemos que discutir realmente. ¿Queremos hacer una mejor radiodifusión? Sí. Bueno, vos como periodista, ¿qué decís? Total cosa. Bueno, vos como analista, bueno, yo como técnico, tal. Y de ahí surgirán algunas ideas que deben ser comunes. No podemos tener en todo desacuerdo. Totalmente. Pero sí hay que mejorarla. hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Ahora, es difícil este país, ¿eh? Somos Sí, difíciles. sí, Y porque un ejemplo que todos los oyentes van a compartir, una reunión de consorcio en cualquier edificio para cambiar una lamparita, la lamparita común, ¿no? La que está en el garage. Vamos a discutir si queremos cálida, fría, de 100 bujías o de 300 bujías, no se dice más bujías, de vatios, automática o con llave. Y las discusiones pueden llegar a extremos absurdos, donde surgen los egocentrismos, donde surgen las deficiencias en cuanto al diálogo. Ese ejemplo microcósmico, ¿no?, del edificio, del consorcio, es un poco la República. Sí, mira, Marcelo, con Virginia creo que lo comentamos la otra vez, no hay discusión más grave y violenta que las reuniones de madres y padres por el tema de los viajes de egresados de sus propios hijos e hijas. Sí, sí. Los que, viste, egresan sexto grado, sexto año. Sí, con las empresas, sí. Hace unos años estuve, sí. Las internas que tienen las madres y los padres, pero son terribles, pero terribles. Ahí vos ves todas las bajezas. ¿Cómo se llama el viaje gratis que se da? Tiene un nombre. Ah, el de Kicillof. En los viajes de egresados. Liberados. El liberado. Yo me acuerdo cuando mi hija estaba en la escuela secundaria, con el liberado, los liberados, casi se agarran a los piñas. Bueno, da vergüenza. Con los liberados. Esa es la palabra, no me acordaba el término. Los liberados, una vergüenza. Sí. Pero bueno. Ahí está. Bueno, yo te lo llevé a ese extremo, ¿no? También. Claro, y ahí, y ahora que estoy, se supone estoy postulado, ¿no?, para la política, no todo es culpa de los funcionarios. Porque los funcionarios no salimos de Venus, ni venimos de Marte. Salimos de los mismos barrios
del que no es funcionario. Claro. O sea que la reunión de consorcio, donde no hay funcionario, donde somos todos vecinos y donde estamos tratando de organizar nuestra casa común, Claro. que es el edificio, Claro. independientemente de nuestros departamentos, nuestra casa común, Claro. lo que compartimos a diario, y no nos ponemos de acuerdo. Mm. Y queremos matar al del cuarto B. Cuarto B soy yo, para que nadie se ofenda. Queremos matar al del cuarto B porque dice que hay que poner una lamparita de 200. Claro. Claro. ¿no? Así que bueno, Sí, siempre sí. la esperanza se renueva. Mm. Al final no hablamos del tema juvenil, ¿no? Pero el tema juvenil, hay como mandatos, ¿viste? Donde esto pasa. Ningún pibe nace Marcelo, chorro. Ningún pibe nace chorro y tampoco se debate. Tampoco. Hay que debatirlo. No se debate, es como que... El delito juvenil existe. Mm. El delito juvenil es tan violento como el de mayores, porque la bala disparada por un nene de 14 o una nena de 15 años es tan mortal como el de una de 25. O sea, no es necesario que yo lo diga, ¿no? Y lamentablemente, tristemente, lastimosamente, hoy tenemos chicos y chicas que matan. Por la droga, por la situación a veces desastrosa en la que viven, muchas veces explotado por mayores, Sí, utilizan menores para delinquir, Ajá. muchas veces, Ujú. pero también hay delito juvenil autónomo. Claro. Y el sistema penal juvenil no puede ser un chachascola Claro, y a la que- cama sin comer el postre. Claro, que ese no se quieren animar No, a claro, tratarlo. no sirve. ¿no? Ese que el ejemplo Bueno, último pero- que vos ponías. Porque diste una cosa dice al chico que lo es obligado a delinquir y otra cosa al chico que delinque por sí Fíjate que o per se, como dicen. ¿no? y esto no me quiero meter en temas que No. que no tengo autoridad intelectual para hablar, pero en materia educativa, vos que sos un educador, se han eliminado los límites. Cuando íbamos a la escuela primaria, yo soy un anciano, sexagenario, pero cuando íbamos a la escuela primaria había límites no solamente en la educación, sino en la disciplina. Había que respetar a la maestra, había que respetar a la directora, había que respetar a la señora que nos traía el té a la tarde, yo iba a la tarde. Se respetaba, y si no te ponían en penitencia y era una sanción, el niño o la niña sabía que la penitencia, que era quedarte parado en la puerta del aula, era una sanción frente a una conducta prohibida. En el colegio secundario las amonestaciones, todo eso fue destruido por el progresismo, por el falso progresismo, porque decía que a los chicos los estigmatizaba. Mentira, no te estigmatiza de chico saber que en la vida, en cualquier vida organizada, como es una comunidad organizada, hay límites. Y si violentás esos límites, hay sanción. Porque si no aprendemos de niño eso, el Código Penal después nos va a dar exactamente lo mismo que si fuera una patrucito. Claro. Y ahí otra vez hablo de mi calendario. Otra vez. Gracias. Marcelo, te agradezco muchísimo. Por Porque favor. miramos cómo se nos pasó el tiempo, ¿eh? Se nos pasó, bueno, se pudo desarrollar, pero siempre hay revancha, Marcelo.